¿Alguna vez has encontrado algo tan valioso que sabes que devolverlo podría cambiar la vida de alguien? Hoy conocerás la historia de Eric, un hombre que tomó una decisión que transformaría su propia vida para siempre. Quédate hasta el final, porque te explicaremos por qué esta historia es tan importante y cómo podría inspirarte a ver el mundo con otros ojos. Era solo una mañana fría más en las concurridas calles del centro de Seattle cuando Eric tropezó con una cartera tirada y sin que nadie se diera cuenta en un callejón tiritando bajo su rayo abrigo la volteó entre sus manos inspeccionando el delgado cuero con un toque de envidia dentro. Se encontraron tarjetas de crédito, una licencia de conducir y una cantidad considerable de dinero en efectivo. Esto podría ayudarme a pasar el invierno, murmuró mirando a su alrededor, pero luego suspiró observando la foto en la identificación, una mujer de mirada aguda y sonrisa profesional. Supongo que esto le pertenece a alguien que lo va a extrañar. Su voz se fue apagando mientras decidía buscarla. El frío penetrante traspasaba la delgada chaqueta de Eric mientras avanzaba por el centro de Seattle, sus pasos vacilantes mientras escaneaba la acera. Buscando algo útil, las duras calles de Seattle se había convertido en su hogar de mala gana el último año y había aprendido a identificar objetos olvidados, pequeñas cosas que le ayudaron a sobrevivir un día más. Sin embargo, hoy algo inusual captó su atención: una cartera de cuero negro recostada en una esquina olvidada del callejón. Agachándose la recogió, sus dedos entumecidos contra el fino cuero. Sabía que esta no era una cartera cualquiera, no era algo de otra alma perdida en las calles. Esta estaba impecable, su calidad inconfundible. Titubeando un momento, miró a su alrededor y luego la abrió. Dentro había varias tarjetas de crédito, una licencia de conducir y un fajo de billetes bien doblado, más de lo que había visto en meses. Su estómago se presionó al contar el dinero, dándose cuenta de que era suficiente para comprar comida y refugio por una semana, tal vez más. No puedo creer mi suerte, murmuró metiendo las manos en los bolsillos para calentarlas. Por un momento fugaz demostró deslizar la cartera bajo su abrigo y alejarse. Nadie lo sabría y necesitaba urgentemente un respiro, pero al volver a mirar la licencia de conducir se detuvo fijándose en la foto de la mujer, un rostro agudo, decidido, con ojos amables, probablemente en sus 30 y tantos. Llamada Sarah Collins, suspiré sacando su identificación para estudiarla. Sarah Collins, estado de Washington, murmuró para sí mismo. Parecía que alguien lo tenía todo en orden, probablemente demasiado ocupado para darse cuenta, pensó, intentando dejar de lado la culpa. Sin embargo, después de dar unos pasos, un pinchazo de conciencia lo hizo detenerse. Imaginó a la mujer desandando sus pasos, asustada al darse cuenta de que su cartera había desaparecido y si tenía hijos, una familia que dependía de ella. Los pensamientos se asentaron incómodamente en su mente y con un pesado suspiro se volvió hacia la calle concurrida. Un plan comenzó a tomar forma. Buscaría a un policía o algún negocio cercano, alguien en quien pudiera confiar para entregar la cartera. Sería lo correcto, aunque él necesitara el dinero desesperadamente. Ajustando su bufanda desgarrada, Eric agarró la cartera con fuerza, moviéndose decidido a encontrar una manera de devolverla, aunque eso significara renunciar al único alivio que podría tener en los próximos días. Con cada paso el frío lo mordía, pero él avanzaba decidido. Sabía que a pesar de su difícil vida en las calles no podía quedarse con algo que no le pertenecía. Eric divisó una parada oficial de policía cerca de la esquina de un café concurrido. Su mirada era aguda y vigilante mientras observaba a la multitud matutina reuniendo coraje. Se acercó cautelosamente, sosteniendo la cartera en sus manos como si fuera una ofrenda delicada. Disculpe, oficial, dijo con voz baja. Ella se volvió, notando de inmediato la cartera. Con una amable inclinación de cabeza le preguntó: ¿Es suya, señor? El negocio, con la cabeza, sus palabras titubeando. No, yo la encontré en el callejón. Pertenece a alguien llamada Sarah Collins. Pensé que alguien podría devolverla. El oficial examinó la cartera mirándola con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Es muy honesto de su parte, no todos harían esto, le señaló para que la siguiera dentro del café, explicando que podía esperar allí a Sarah, quien ya había reportado la cartera como perdida. Al entrar, el aire cálido lo envolvió como una suave caricia y no pudo evitar disfrutar del raro confort. Minutos después la puerta se abrió y entró Sarah, sus tacones resonando contra el suelo. Miró alrededor, se posó primero en la oficial y luego en Eric. Sus ojos se entrecerraron levemente evaluándolo, pero su expresión se suavizó al ver la cartera en sus manos. Señorita Collins, llamó a la oficial señalándola. Este caballero encontró su cartera y quería asegurarse de que regresara a usted. Sarah se acercó, su mirada alternando entre la oficial y Eric, visiblemente sorprendida. ¿La encontraste?, preguntó, su voz cargada de incredulidad mientras lo miraba de cerca. Gracias, sinceramente no esperaba volver a verla.
Eric sintió un calor mezclado con vergüenza cuando ella tomó la cartera revisando rápidamente su contenido. Después de una pausa lo miró de nuevo, su expresión se suavizó. No sé cómo agradecerte, dijo sacando algunos billetes de su bolso y extendiéndoselos, pero Eric miró al suelo murmurando, no es necesario señora, solo pensé que era lo correcto. Sara se detuvo con la mano en el aire sorprendida. La sorpresa era evidente en su rostro. Su experiencia con las personas le dijo que él probablemente necesitaba cualquier ayuda que pudiera recibir. Lo estudió un momento, notando las profundas líneas en su rostro, el cansancio en sus ojos y el abrigo desgastado que colgaba de su delgado cuerpo. Por favor, acéptalo, insistió suavemente. Consideréalo un agradecimiento. Puedo ver que podrías usar un poco de ayuda. Eric dudó, dividido entre su orgullo y su necesidad, pero finalmente recibió los billetes murmurando un agradecido gracias, los usaré sabiamente, lo prometo. ¿Tienes algún lugar donde quedarte?, le preguntó de repente, sorprendiéndose a sí misma. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas y rápidamente miró hacia otro lado, una ligera incomodidad cruzando su rostro. Eric negoció con la cabeza con una expresión resignada. No realmente, pero me las arreglo, respondió con un leve encogimiento de hombros, dejando ver el peso de sus circunstancias. Sara sintió un inesperado pinchazo de simpatía, aunque rápidamente una voz más práctica en su mente le recordó que mantuviera la distancia. Con una sonrisa educada avanzando hacia él y le dijo, si necesitas algo más avisa a la oficial. Su tono era formal, manteniendo la distancia, y luego se dio la vuelta caminando hacia la puerta. Eric la alejarse sujetando la pequeña pila de billetes, agradecido pero también vacío por el intercambio. Sabía que no debía esperar nada más de personas como ella, exitosas, ocupadas y muy lejos de la vida que él conoció. Sin embargo, mientras salía de nuevo al frío, una pequeña sensación de dignidad se aferró a el recordatorio de que había hecho algo valioso inadvertido para él. Sara se detuvo un instante en la puerta observándolo mientras se alejaba a través del vidrio. No sabía por qué, pero algo en el encuentro se quedó en ella, una incomodidad silenciosa mezclada con curiosidad mientras volvía a guardar la cartera en su bolso. Mientras Sara caminaba con paso rápido por la bulliciosa calle de Seattle, su mente no dejaba de pensar en el encuentro con Eric. La imagen de su rostro agradecido y titubeante mientras tomaba los pocos billetes la inquietaba. Lo había hecho como un gesto algo pequeño, para limpiar su conciencia, pero la manera en que él la miraba, una mezcla de dignidad y resignación, la dejó extrañamente inquieta. Los días se convirtió en semanas y la memoria de Eric no desaparecía. Una fría mañana lluviosa, Sara se encontró buscando en su lugar habitual de café, esperando y mitad temiendo verlo. Cuando mitad no lo encontró, se preguntó por qué le importaba. Eric era solo uno de muchos que luchaban en esa ciudad y ella tenía sus propias presiones que manejar, pero algo en su decisión desinteresada se quedó con ella, tocando una parte de su corazón que había mantenido resguardada. Una noche, sentada sola en su elegante apartamento moderno, una idea empezó a tomar forma. Era ridícula, incluso impulsiva, pero el pensamiento se negaba a abandonarla. Empezó a investigar organizaciones benéficas locales y se encontró marcando números, haciendo consultas. Pronto tenía un plan, uno que no compartiría con nadie, ni siquiera con Eric. Un mes después, Eric estaba acurrucado bajo un toldo mirando las gotas de lluvia salpicando en charcos turbios en la acera. Era otra semana dura y con el invierno acercándose su ánimo estaba decayendo. Mientras ajustaba su desgastada bufanda, los recuerdos regresaron a él sin ser llamados. Una vez había tenido una vida diferente, un modesto apartamento, un trabajo estable como mecánico, incluso una pequeña familia a la que podía regresar, pero esos días habían quedado atrás, borrados por una serie de crueles eventos. Recordó cómo había perdido a su esposa, el amor de su vida, a causa de una enfermedad inesperada, y en el dolor que siguió la tristeza lo consumió. Luchando por sobrellevarlo, recurrió al alcohol y pronto perdió tanto su trabajo como su hogar. Las calles se convirtieron en su refugio, un lugar donde las personas no esperaban nada de él y donde con el tiempo él dejó de esperar algo de ellos. Mientras estaba sumido en estos pensamientos, notó a un joven bien vestido acercándose con una gran bolsa de papel en las manos. Eric se tensó instintivamente, preparándose para el rechazo o peor aún para una mirada de lástima, pero el joven simplemente le entregó la bolsa con una inclinación respetuosa de cabeza antes de alejarse. Curioso y un poco desconcertado, Eric abrió la bolsa y encontró una comida caliente y una nota doblada en su interior. La sacó sus manos temblorosas mientras leía: eres visto y eres valorado. No había nombre, ninguna pista sobre quién lo había enviado, pero el gesto lo conmovió de una forma que no sentía en años. Pasaron semanas y de vez en cuando Eric se encontró recibiendo paquetes similares, a veces una comida, otras ropa abrigada, siempre acompañados por la misma simple nota. La bondad se sintió casi surrealista y a menudo se encontró esperando con la esperanza de la
próxima entrega. Estos actos silenciosos de compasión le recordaban que quizás a pesar de todo el mundo no lo había olvidado. Sin que él lo supiera, Sara había estado coordinando cuidadosamente estos pequeños gestos desde la privacidad de su oficina. Se aseguraba de que sus asistentes manejaran todo de manera discreta, insistiendo en que no se rastreara hacia ella. Al principio le resultaba difícil justificar gastar tanto en un hombre que apenas conocía, pero cada vez que veía los reportes confirmando que Eric había recibido su ayuda, una tranquila sensación de paz se asentaba en ella. Era como si de alguna manera estuviera restaurando el equilibrio por una deuda que ni siquiera sabía que sentía. Una mañana gris, Eric fue despertado en su lugar habitual por un empleado de la ciudad que le entregó un sobre. El funcionario le dio el sobre con un gesto de asentimiento antes de desaparecer entre la multitud. Intrigado, Eric lo abrió y encontró una hoja de papel que anunciaba que había sido aprobada para un pequeño apartamento subsidiado. Un donante anónimo había cubierto los costos iniciales para ayudarle a salir de las calles. Por primera vez en años, Eric sintió una chispa de esperanza encenderse dentro de él. Atónito y profundamente conmovido, sujetó la carta leyéndola una y otra vez. No sabía quién había hecho esto, pero estaba seguro de que alguien creía que él merecía una oportunidad, y por primera vez en mucho tiempo él también lo creía. Las semanas que siguieron a su mudanza al pequeño apartamento pasaron como en un sueño. Cada día deambulaba por el modesto espacio, aún incrédulo de que tuviera paredes a su alrededor, calor y un lugar donde dormir sin temor a que lo obligaran a moverse. La habitación era sencilla, pero para él se sintió como un palacio. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que la curiosidad comenzara a inquietarlo. ¿Quién había hecho esto por él? No podía quitarse de la cabeza que alguien se había esforzado por hacerlo posible. Una tarde lluviosa decidió ir al café donde había conocido a Sara por primera vez. No estaba del todo seguro de por qué estaba ahí, pero algo en su instinto le decía que tal vez encontraría respuestas. Al entrar, notó de inmediato a Sara sentada junto a la ventana con una taza de café entre las manos, mirando la lluvia caer. Sus miradas se cruzaron y ella pareció tan sorprendida como él. Después de un momento, ella le hizo una señal para que se acercara, su expresión dividida entre calidez y un ligero rastro de culpa. Eric se acercó cautelosamente y se sentó frente a ella. «Eric, es bueno verte», dijo en voz baja dejando la taza sobre la mesa. Sara, comenzó él con la voz áspera llena de gratitud y confusión. «No sé cómo agradecerte, he estado recibiendo paquetes esos y luego el apartamento es más de lo que jamás hubiera imaginado». Ella avanzando lentamente, su expresión suavizándose. «No necesitas agradecerme, Eric, tú hiciste algo por mí al devolverme la cartera, hiciste un esfuerzo cuando podrías haberte ido sin más. Me recordaste algo que había perdido, mi fe en las personas». Ella sonó casi con timidez. «Me devolviste eso». Por un largo momento ambos permanecieron en silencio, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Luego ella agregó: «Quise ayudarte porque todos merecemos una segunda oportunidad. Ya ha demostrado más integridad que la mayoría de las personas que conozco». Los ojos de Eric brillaron mientras asimilaba sus palabras, dándose cuenta de que su bondad había ido más allá de una simple caridad. Sara lo había visto como alguien digno de ayudar, a alguien en quien valía la pena confiar. «Has cambiado mi vida, Sara», susurró, su voz entrecortada por la emoción. «No pensé que alguien me viera de esa manera nunca más». Una pequeña lágrima escapó del rostro de Sara mientras extendía su mano sobre la mesa, colocándola sobre la de él. «A veces, Eric, solo se necesita un pequeño acto de bondad, cambiarlo para todo», dijo con una voz cálida y segura. Por primera vez en años, Eric se sintió completo de nuevo, con una chispa de esperanza iluminando su camino hacia adelante. Sara le había dado más que un apartamento o una comida, había restaurado su fe en sí mismo y en el mundo. Si este vídeo te ha ayudado a conectarte más contigo mismo y te ha inspirado en tu camino de crecimiento, acciona y suscríbete al canal de Vidas de Inspiración para descubrir más historias que te llenarán de motivación y esperanza. Me encantaría conocer tu opinión, así que deja un comentario contándome cómo te ha impactado esta historia en tu vida o qué reflexiones te ha dejado, y si crees que este mensaje puede inspirar a alguien que conozcas, compártelo con tus amigos para que ellos también puedan encontrar inspiración y propósito en sus vidas.